Estamos, voy a grabar. Ya, lo que vamos a ver hoy, continuando lo que habíamos empezado a conversar la semana pasada, es corte, ¿ya? Cómo se diseña una viga al corte. Entonces, vamos a ver, este curso es el SIP 471, ¿cierto? Esta es la clase 6, creo. Y hoy estamos a 12 de abril del 2021. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo de diseño al corte. A ver, Shear Design Example. ¿Ya? Es un ejemplo que es bien completo, a pesar de que es sencillo, pero es bien completo de cómo se hace este tipo de diseño con todas las recetas que vimos la semana anterior. Entonces, tenemos una viga simplemente apoyada. ¿Por qué la viga simplemente apoyada? Porque tiene el diagrama archiconocido. Entonces, es una viga simplemente apoyada que tiene una carga distribuida arriba. Y esa carga distribuida es una carga muerta. Y una carga viva. ¿Ya? La carga muerta la vamos a fijar en, lo voy a colocar en kilonewton metro, porque así tengo el ejercicio desarrollado acá. 20 kilonewton metro, y hay una carga viva de 24 kilonewton metro. El largo de la viga son 10 metros, y esta viga tiene una sección transversal en T, es una viga T. Es una T-shaped beam. Una viga T. La voy a dibujar acá al ladito. Ya, esa es la viga. Esa es la sección transversal de la viga. Y tiene de dimensiones, las dimensiones están en milímetros, 900 milímetros de ala, 150 de espesor de ala, tiene 300 milímetros de alma, y claro, como la viga está sometida a momento positivo, ¿cierto? La armadura va por abajo, y la altura efectiva son 610 milímetros. Esas son las dimensiones de la viga. ¿Y cuáles son las propiedades de los materiales? El FRMC, en este caso, se fija en 25 megapascales, y el FI, que es la tensión de fluencia, que es la tensión de fluencia de la armadura, va a ser 300 megapascales. Ya, y ahí están todos los datos. Y lo que hay que hacer es diseñar esta viga al corte, ¿ya? Ahora, este ejercicio tiene una particularidad que es bien común en la práctica, y es que la carga viva live load is mobile, que la carga viva, ¿qué significa que sea móvil? Que la carga viva se puede aplicar en cualquier lado, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos la viga que está arriba, ¿cierto? Tenemos la viga tengo la viga ahí con su apoyo, ¿cierto? Al final le dibujo los apoyos, pero el tema es que la carga muerta
tiene que ir sí o sí en todos lados. O sea, la carga muerta siempre va a ir de lado a lado. Pero la carga viva no necesariamente va de lado a lado, puede ir en un pedacito o en el otro. O sea, no necesariamente está aplicada en todos lados. Esa es la naturaleza del problema. La carga muerta va en todo lo largo de la viga, pero la carga viva, que está acá arriba, puede ir en cualquier lado. Eso es un problema súper común en ingeniería estructural. Efectivamente, las cargas vivas por lo general son móviles, porque no están fijas en un lugar, sino que pueden estar o pueden no estar, pueden estar aplicadas en distintas partes. Entonces, no necesariamente una carga viva va a estar siempre aplicada y en la posición mostrada, sino que puede, es móvil, como dice el enunciado. Entonces, vamos a ver qué hacer con esto. Y lo otro es que la viga, solamente para simplificar un poquito el problema, la viga no tiene peso, es weightless, ¿no? Eso significa que la viga no tiene, no tiene peso propio. Entonces, vamos a ver cómo podemos desarrollar esto. Lo primero es que nosotros tenemos dos estados de carga acá. Tenemos el estado de carga que es muerto, que es dead load, y tenemos la carga viva que es live load. Entonces, vamos a analizar la viga primero para la carga muerta, que es la más fácil, ¿ya? Porque es la más fácil porque está aplicada en todos lados en forma fija, digamos, no tiene ninguna característica de movilidad. Entonces, nosotros en este caso, para carga muerta, vamos a tener la viga, ¿cierto?, con su carga aplicada. Vamos a tener la viga ahí, ¿cierto? La voy a dejar un poquito más grande. Y tiene su carga aplicada que va en todos lados. Va de lado a lado, ¿cierto? Ya no le estoy dibujando la flechita, pero se entiende que la carga va en dirección vertical, ¿cierto? Va de arriba hacia abajo. Entonces, tengo aquí el largo y tengo la carga muerta. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es dibujar el diagrama de corte de la viga. Y el diagrama de corte de esta viga es bastante simple. Dibuja primero el eje centroidal de la viga, ¿cierto? Y después dibujo el diagrama. Vamos a hacer en otro color para que se distinga. Entonces, el corte parte y llega acá y tiene una variación que es así, ¿ya? Ese es el diagrama de corte de la viga. Y ese diagrama tiene, este es el diagrama de corte de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida W. Eso es. Esto ustedes lo calculan con lo que vieron en el curso de estática. Entonces, este corte acá vale WL medio y el corte acá vale WL medio. ¿Ya? Y acá nosotros podemos calcular el valor, ¿cierto? WL medio, esto da el WD, que vale 20 kN por el largo de viga, y por 2 sería 100 kN. Y lo mismo por el otro lado, ¿cierto? Esos son 100 kN. Entonces, el máximo corte por carga muerta son 100 kN, ¿cierto? Y el diagrama de corte es el que estoy mostrando acá, este es el diagrama de corte para carga muerta. Y vemos el diagrama que en el punto central, ¿cierto? En el medio, el corte de la carga muerta vale 0, porque el diagrama pasa por 0. Entonces en el medio el corte vale 0. Y ahí estaríamos. Ese es el diagrama de la carga muerta. Ahora vamos a tratar de dibujar el diagrama de la carga viva, ¿ya? Entonces, el tema con la carga viva es que la carga viva es móvil. Entonces,
¿Cómo lidiamos con una carga que es móvil? Esa es la gran pregunta. Live. ¿Qué es lo que vamos a hacer con una carga viva que es móvil? Lo que podríamos hacer es tomar la viga y empezar a colocar la carga en distintas posiciones, ¿cierto? Y ir dibujando los diagramas de corte de cada posición. Pero eso toma mucho tiempo, porque hay infinitas posiciones posibles de la carga viva, ¿cierto? Yo podría colocarla en cualquier lado, aquí es una cuestión. Entonces, para poder acotar un poco el problema, lo que se hace en estos casos es analizar simplemente, voy a analizar tres casos que les voy a llamar como casos críticos. Van a haber tres casos que voy a mirar acá. Podría mirar más que eso, pero para el caso de la carga de la viga simplemente con tres casos, ya podemos hacer una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, voy a colocar primero, el primer caso es que ahí, aquí voy a dibujar el segundo caso, y acá voy a dibujar el tercer caso. Entonces voy a aplicar la carga viva en tres posiciones distintas. Esta cuestión en un software es muy rápido. En un software como en el SAP 2000 yo puedo colocar una carga móvil arriba. Y hago esta cuestión en 2 segundos. Pero como lo estamos haciendo a mano, vamos, vamos a hacerlo por el método este antiguo. Entonces vamos a dibujar primero un caso donde la carga viva está en todos lados. Ahí. Vamos a dibujar un caso donde la carga viva la ponemos en la mitad de la viga. Y vamos a colocar otro caso donde la ponemos en la mitad, pero en la otra mitad. La ponemos allá. Vamos a mirar esos tres casos, ¿no? Y con eso vamos a tratar de hacer una idea de qué es lo que pasa entre medio, digamos, los casos que no estoy confiando. ¿Por qué tomo esos tres casos? Porque llámenlo de experiencia. Al menos el caso de la viga simplemente pues ya se resuelve de esta forma. Hay otros casos donde esta cuestión no funciona. Si es una viga complicada, eh, una viga de varios tramos, una viga con rótula, entonces ahí la cuestión ya es un poquito más complicada. Y ahí entran cosas como algo que vi yo en el curso de mecánica de materiales y estructura, que es el uso de las llamadas líneas de influencia. Uno, cuando quiere ver casos más complicados, ocupa líneas de influencia. Pero no me interesa ahondar en el tema de la línea de influencia acá. Quiero ver solamente algunos casos más simples y ya, digamos, si ustedes en la vida profesional se encuentran con una cuestión más complicada que esta, tienen que empezar a revisar el material del curso de mecánica de materiales. Ahí ven las líneas de influencia, le permiten a ustedes saber en qué punto tengo que aplicar la carga para obtener peor, eh, el peor corte posible en cada punto. Eso es básico. Pero aquí lo vamos a hacer un poco más al ojo. Vamos a hacer así como considerando los tres casos que están acá. Entonces, en el primer caso, yo para cada caso puedo dibujar el diagrama de corte. ¿Ya? Eso sí que ustedes lo tienen que poder hacer, ¿cierto? Ustedes pueden dibujar el diagrama de corte de estas tres vigas, ya sea porque se lo saben o porque lo pueden calcular. Ustedes pueden calcular el diagrama de corte de cada una de estas vigas por equilibrio, ¿cierto? Haciendo sumatoria de fuerza, calcular las reacciones en los apoyos, y después con las reacciones en los apoyos, hacen un diagrama de corte y un diagrama de momento, lo que han hecho, digamos, lo aprendieron a hacer en tercer año. Eso no lo vamos a hacer acá. Así que el, el primer, el primer diagrama, el que está en el lado de la izquierda, ¿cierto? Es fácil porque es igual al de arriba. Es simplemente parte ahí, y hace eso. Ese diagrama de corte ya es conocido, está en todas las tablas.
tabla que ustedes busquen de diagramas de viga, les va a dar el diagrama de la viga simplemente apoyado con carga distribuida. Es el diagrama. Y el corte en el apoyo acá vale WLL dividido por 2. Y el corte por acá vale WLL dividido por 2, ¿cierto? Y ese número nosotros lo podemos calcular ya porque el WLL dividido por 2 es 24, entonces me queda 24 por la viga que mide 10 metros dividido por 2, y esto me da 120 kilómetros, ¿cierto? Y por supuesto acá también vale 120 kilómetros. Eso vale 120 kilómetros. Ese diagrama ya es conocido, ¿cierto? Estamos en diagramas de corte. Son los diagramas de corte para carga viva. El segundo diagrama, ya, yo por lo menos yo no me lo sé de memoria, entonces este lo calculé. Calculé primero las reacciones, ¿cierto? Estas reacciones ustedes las pueden calcular con sumatoria de fuerza, ¿cierto? Y sumatoria de momento. Entonces yo calculé esa reacción y esa reacción. La reacción de la derecha vale WLL dividido por 8 y la de acá vale 3 WLL dividido por 8. ¿Cierto? Y en el caso de acá, es por simetría, ¿cierto? Eso vale WL por L octavos y esta vale 3 WLL octavos. Entonces, con esos valores, yo puedo dibujar, ahí ya yo puedo dibujar el diagrama de corte. Y el diagrama de corte vale, más o menos así. Tiene una parte que es constante, perdón, lo voy a hacer con una línea, con líneas rectas. Tiene una parte que es constante, ¿no? De aquí hasta el centro de la viga, que está por ahí, y después baja lineal hasta ahí. Eso es lo que hace el diagrama de corte en el caso de al medio. Y en el caso de acá es lo mismo, pero a ver, como esta cuestión es para el otro lado, ¿cierto? Es ahí, ahí, y después se va para arriba. Ahí está. Esos son los diagramas del caso del medio y el caso de la orilla. Entonces, en el caso de acá, más, menos. Le voy a colocar valores. Esto vale WLL octavo y este vale 3 WLL octavo. Este vale 3 WLL octavo y este vale WLL octavo. Eso ustedes lo pueden hacer en su casa, digamos, ahí, para poder recordar un poquito cómo se calcula un diagrama de corte. Pero ese es el resultado. Entonces, podemos colocarle algunos valores acá. No lo voy a poner, lo voy a dejar así nomás. Entonces, ¿cómo tratamos el caso de la carga viva? Nosotros tenemos acá, en carga muerta, tenemos solamente un diagrama, que es el diagrama que está mostrado arribita, que dice DL. Es un diagrama. Pero en la carga viva, nosotros tenemos 3 diagramas. ¿Por qué tenemos 3? Porque consideramos 3 casos posibles donde podemos poner la carga viva. En la viga completa, en una mitad de la viga o en la otra mitad. O sea, son 3 casos. Entonces, lo que hay que hacer cuando ustedes tienen varios casos donde ponen la carga, les recomiendo que dibujen todos los casos en el mismo mono. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, lo que voy a hacer acá abajo, voy a dibujar la viga en grande. Acá me voy a ocupar todo el ancho de la hoja. Y voy a dibujar esos 3 casos que están arriba, pero en el mismo mono. En el mismo mono. Entonces, vamos a tirar la línea de aquí a aquí, que es el eje de la viga. Y vamos a dibujar primero el caso 1, ese que va de WL medio a WL medio. Entonces, voy a tratar de hacerlo como a escala, no sé por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a dibujar primero
este papel de ingeniería que se llama, me sirve más para hacer estas cosas. Voy a hacer las clases ahora en este papel. Tengo ahí y me tiro hasta allá, ¿cierto? Ahí y ahí. Y este diagrama que estoy mostrando ahí es el diagrama del caso 1, que vale esa distancia vale WL medios. Y esta que está acá vale WL medios. Ese es el caso 1 de carga viva. Estamos de nuevo mostrando los diagramas de corte de la carga viva. Lo que pasa es que voy a colocar los 3 diagramas en el mismo gráfico. El caso 2, ahora voy a dibujar el caso 2. El del caso 2 parte en WL partido por 8, que es menos que WL medio, ¿cierto? Quiero a ver si lo dibujar a escala. WL partido por 8 es WL medio partido por 4, ¿cierto? Es como un cuarto del lado este que tengo aquí dibujado acá a la izquierda, es como la cuarta parte. Y esto mide 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, o sea, un cuadradito 5 cuartos. ¿Cuánto es 5 dividido por 4? ¿1,25? ¿O no? ¿Quién hace el número? No tengo una calculadora acá. A ver. 1.25. 1,25. Es como un cuadrado, un cuarto. Es que para dibujar la escala. Entonces, voy a dibujar en celeste el segundo diagrama. Entonces, como el segundo diagrama parte en W, el octavo, el W del octavo está como por ahí. Es como de aquí a aquí, más o menos, pero filo. Pues parte para allá, hasta la mitad de la viga. No, hasta la mitad de la viga está por ahí. Porque la mitad de la viga coincide donde el punto donde el primer diagrama que dibujé es 0. Está como ahí la mitad de la viga. Y después baja hasta 3 octavos, que es casi un medio, pero es menos que un medio. Entonces, baja como hasta, acá. Ya, pongámoslo ahí. Entonces, ese es el segundo diagrama, donde aquí le voy a colocar los valores. Este vale, ese chiquitito ahí, vale WL octavo. Traté de hacerlo también como pude. Y esta cuestión que está acá adentro vale WL octavo por 3 puntos WL. Ahí está el segundo diagrama. Y el tercer diagrama es parecido al segundo, pero está como invertido. Es como el espejo y aparte está dado vuelta. Porque así da. Entonces se lo voy a dibujar de otro color. Voy a dibujar en rojo, por ejemplo. Entonces, ese parte como por aquí, ¿cierto? Ups, me quedo. Voy a hacerlo con la línea recta. Parte como por aquí, más o menos, y llega hasta la mitad de la viga, la mitad de la viga está como por ahí, ¿no? Y después se va acá arriba. Ahí. Ese es el tercer diagrama. Ese es el tercer diagrama. Y ese diagrama, bueno, le ponemos valores también, ¿cierto? Para que los tengan ahí. Este lado rojo ahí vale 3 WLL partido por 8. Y el lado rojo de acá abajito vale WLL partido por 8. ¿Ya? Entonces lo que hice fue, de la mejor forma posible, traté de dibujar los 3 diagramas en el mismo mono. ¿Ya? Esto créanme que se ve bastante más claro que cuando hacía estas clases presencial, porque presencial una tenía la tiza de un solo color, o el plumón de un color, no tenía 3 colores, y lo otro que las líneas me quedan chuecas. Entonces, es más fácil explicar esta cuestión en una hoja de papel, así como la que tengo acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es como tratar de mirar, eh, tratar de hacer una envolvente de corte, ¿ya? Una envolvente. ¿Qué es lo que es la envolvente? Es como
considerando esta información que me está dando el diagrama, voy a tratar de acotar los valores, entre qué valores se mueve el corte en cada sección de viga. ¿Ah? Entre qué valores está, es como una banda, un envolvente es una banda. Entonces, vamos a dibujar un envolvente de corte en un color que sea súper llamativo, en un color, no sé, verde, pero bien guatón. Entonces vamos a irnos acá a la línea y le voy a colocar una línea de 3 milímetros para que la vean clarito, o de 2 milímetros. No le hago acá 3. ¿Cómo que la línea de 3? Sí, está bien, de 3 milímetros. Entonces, ¿entre qué valores se mueve el corte? Ya. Yo lo que podría hacer es decir, ya, podría tener una raya, por ejemplo, de aquí a aquí, y después me voy por acá, ahí, y por el otro lado me voy por acá, hasta ahí, ¿cierto? Y después me vengo por acá, y esta es la 1 nomás, la 1 y hago eso, ahí, vaya, y vaya. Y ese mono que está ahí es un envolvente de corte, porque en ninguna sección, o sea, en ninguna parte de la viga, el corte va a quedar afuera de estas zonas que yo estoy delimitando. Si ustedes lo ven, y lo hice mirando la envolvente nomás, pues entonces el corte siempre va a estar ahí, ahí, siempre va a estar ahí. Esto es un envolvente. Me dice en qué rango se mueve el corte en todas las secciones. Entonces, para poder hacer un envolvente, de hecho está mala mi envolvente. Está mala, ¿eh? Mi envolvente tiene un error. A ver, vamos a dibujar, vamos a sacar esto, porque me quedaron unas líneas afuera del envolvente. Déjenme revisar esta cuestión. Claro, me quedó una línea afuera. Yo sé por qué. ¿Qué pasó esta cuestión? La Se voy a hacer volvió de el nuevo. eje también. No, me equivoqué. Bueno, lo voy a hacer de nuevo. Mi envolvente vale un. Voy a hacer de nuevo el envolvente. ¿En qué color lo había hecho? En verde. Ya no sé. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque esta cuestión parte por ahí, después se viene por ahí, se va por ahí, después llega ahí, y por abajo, parte por acá, después se va por allá, ya se va por allá, y después sigue por aquí. Esa es la zona que delimita el valor del corte. El corte se mueve entre esas líneas que están ahí. Eso es. Ese es el valor de la envolvente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros acá consideramos solamente 3 casos. Pues. Carga en las orillas, carga al medio, o sea, a una mitad o en la otra, pero no consideramos todas las condiciones intermedias. Pues hay un montón de situaciones intermedias acá. Pues. Por ejemplo, cuando la carga está en otro sector más chiquitito, otro más chiquitito, o por el otro lado lo mismo. Entonces, todas esas cuestiones no las consideramos. Nosotros consideramos solamente la carga en toda la viga y la carga al medio. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque eh, cuando uno considera, vamos a borrar la envolvente, porque esto no es la envolvente que se usa en la vida real. Uno le quería enseñar un poco nomás cuál era el como el modus operandi de esta cuestión. Si nosotros miramos el, el primer caso, este que está acá, ese caso que está ahí, les da el worst BL at support. Eso es claro. O sea, el peor corte en el apoyo por carga viva lo da ese caso. Y este que está acá les da
el worst VL at mid span. Ese le da el peor corte al medio de la viga. El peor corte en el apoyo vale WL por L medio. Y este corte al medio, el peor es WL por L partido por 8. Se ve de ahí, ese numerito que está ahí. Y acá, y fíjense que el primer caso no les da el peor corte al medio, porque en el primer caso el peor corte al medio les da 0. O sea, el corte al medio les da 0, pero hay otro caso donde el corte al medio les da más grande. Y este es lo mismo. Este caso también da el worst VL at mid span. WL por L partido por 8. Es lo mismo. Entonces, como no se analizan acá casos intermedios, lo que hacemos en la práctica es lo siguiente. Decir, ya, tenemos el peor corte en el apoyo. Y el peor corte en el apoyo es, estamos tirando la línea en verde, es el WL medio. Entonces, este es el peor corte en el apoyo. Este es el peor corte en el apoyo. Y el peor corte al medio es ese que está ahí. Es el que voy a marcar acá con un puntito. Ese es el peor corte en el apoyo viniendo por un lado, y este es el peor, perdón, al centro, y ese es el peor corte del centro viniendo por el otro. Entonces lo que hacemos, como una simplificación para poder considerar todos los casos intermedios entre el apoyo y el centro, es que está mundialmente aceptado aquí tirar una raya, una línea recta, de aquí a aquí no va. Ahí. Y lo mismo acá. Ahí, tac. Y esa es la envolvente de corte. Bueno, tiene la línea central de la viga, ¿cierto? Está ahí. Y ahí para cerrar esa cuestión la ponemos ahí. Eso que está ahí se llama shear envelope. O live load shear envelope, es la envolvente de corte de carga viva. Es un live load shear envelope. ¿Ya? Y eso no es un diagrama de corte. Porque no es que hay una condición de carga viva que les dé este mono. Es como poner, esto es lo que obtendrían si ustedes teóricamente ponen todos los diagramas posibles en el mismo gráfico y tiran la línea como que envuelve esos gráficos. Obtendrían un mono como este. Entonces, la envolvente de corte de carga viva, si ustedes la limpian un poco, ya la vamos a asumir como conocida. Así, básicamente lo que quería hacer ahí era mostrarles cómo se obtiene. La envolvente de corte de carga viva es, me voy a cambiar de página, es un gráfico que no es el diagrama de corte, insisto, es un gráfico que hace algo como esto, que parte en un número acá, se va a un número menor al medio, y hace lo mismo por el otro lado. Ese gráfico es la envolvente de corte de carga viva. Este vale más, este vale menos, este vale WL medio, WL medio, y ese numerito del medio vale WL octavos, y ese vale WL por L octavo. Este es el live load shear envelope. Live load shear envelope, y ojo que es para una viga simplemente apoyada, donde la carga viva puede actuar en cualquier lado. Ese es el diagrama. Entonces, para carga muerta, nosotros vamos a tener un único diagrama de corte, que es el que está mostrado aquí. Ese es el diagrama de corte de la carga muerta, y es único. ¿Por qué? Porque la carga muerta siempre está actuando en la misma posición. O sea, hay un diagrama. Pero cuando estamos tratando con una carga viva, que
no tiene una posición única. Nosotros no hablamos de diagrama de corte, de un diagram, sino que hablamos de una envolvente, esa que está ahí. O sea, esa es una representación de lo peor que puede pasar en cada sección de viga con respecto a la carga viva. ¿Ya? Significa que en el apoyo el corte por carga viva nunca va a ser más grande que WL medio. Al medio de la viga nunca va a ser más grande que WL octavo. Y en cualquier otra zona, simplemente ahí veo el diagrama. Tengo que calcularlo con el diagrama. Eso es lo que está mostrando. Y esto se obtiene de una consideración así como la que estamos haciendo acá. Calcular el corte de la carga viva en los distintos diagramas. O sea, si nosotros, en lugar de hacer 3 diagramas acá, hiciéramos 100 diagramas y pusiéramos los 100 diagramas en el mismo gráfico, créanme que la envolvente se vería muy similar a esto. En rigor, la envolvente real, cuyo una vez hice el ejercicio, no es exactamente una recta. ¿Ah? La envolvente real, usted la puede calcular también si no es tan complicado. Pero nadie la ocupa en la práctica. La envolvente real acá tiene como una guatita, es como así, va como una guatita y esta lleva una guatita abajo. No tiene, no es una línea recta como muestra esa línea verde. Pero la línea verde es una estimación conservadora, es una estimación segura de cuánto vale la envolvente real, digamos, lo que uno obtendría teóricamente si coloca la carga en infinitas posiciones. Uno la puede encontrar teóricamente, así tampoco, insisto, no es complicado. No es complicado encontrar esta cuestión, hay que pensarlo un poquito, pero desarrollar una fórmula, digamos, que da esta envolvente en forma exacta. Pero eso es esto es lo que se hace en la práctica. ¿Ya? ¿Quién me habló? Ah, sí, y esas líneas que quedan al medio tampoco se consideran. ¿Cuál es la Las que línea se del medio? salen, o sea, las que se salen un poco Ah, del envolvente. es que lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que sí, es buena la pregunta. Bueno. Cuando uno diseña a momento, por ejemplo, que yo te diga que el momento, no sé, vale más 20 o menos 20, significa algo físicamente, ¿cierto? Si es más 20, significa, la tracción está abajo. Y si es menos 20, la tracción está arriba. Entonces, cuando tú diseñas momento positivo, los fierros van por abajo, y cuando diseñas momento negativo, los fierros van por arriba. Hay una diferencia físicamente. Cuando uno diseña el corte, uno no diseña para un corte de más 20 o menos 20. El diseño del corte tú diseñas para el valor absoluto, que es 20. No hay una diferencia en que el corte sea más o menos. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, miramos entiendo la pregunta, mira, si nosotros hacemos un corte aquí, vamos a mirar esta sección, que le voy a poner una línea ahí, justo en esa sección. Entonces, la pregunta que hace es que por abajo queda una línea roja fuera del envolvente. Sí, pero lo que pasa es que en valor absoluto, ese número que está ahí es más grande que ese número que está ahí. Esa es la cuestión. Entonces, Ah, perfecto. siempre, digamos, el valor absoluto del corte va a quedar bien acotado con esta zona que está acá. O sea, para cada sección de viga, esta cuestión te va a dar el valor máximo del corte que puede haber ahí, en valor absoluto. Si esa es la cuestión, en valor absoluto. Entonces, eso. En valor, Gracias, profe. en valor absoluto, esa cuestión que está ahí no es más grande que este que está acá arriba. Entonces, no da lo mismo. Ya, entonces, eh, como tenemos en la carga muerta, tenemos un diagrama, y en la carga viva tenemos un envolvente, entonces podemos hacer como hacer el diagrama total, o sea, el de L más LL shear envelope. Vamos a hacer como envolvente total. ¿Ya? Entonces, esa envolvente total es superponer el diagrama de la muerta más esta envelope de la viva. Entonces ahí esta cuestión les queda un bonito más o menos así. De hecho, queda de la misma forma de arriba. Queda tal cual tal cual
el diagrama que tengo arriba, lo voy a hacer calzar ahí para que quede bonito. Entonces, queda ahí, son 3 cuadraditos. 3 cuadraditos, ya no está el medio ahí, está como por acá. No. Esa es la envolvente total. Entonces, si ustedes se fijan, cuando empiezo a poner los valores, la carga muerta tiene solamente aporte en la orilla, pero al medio el corte vale 0. Entonces, el corte al medio va a ser solamente el de la carga viva. Porque la carga muerta no aporta corte al medio. Entonces, ese va a ser, y aquí vamos a colocarle las combinaciones que controla, que es 1.2 de L más 1.6 LL shear envelope. Vamos a hacer la combinación ya de completa. Entonces este al medio sería 1.6 la carga viva, L octavo. Este sería 1.6 veces la carga viva, L octavo, ¿cierto? ¿Por qué no va la carga muerta? Porque la carga muerta no contribuye al medio. Si ustedes ven el diagrama de la carga muerta, les da 0 al medio. Entonces no hay un aporte de la carga muerta al medio. Y en la orilla, sí, por la orilla, tanto la envolvente de carga viva, como le da WL medio, como la de la viga de carga muerta, también es WL medio. Entonces les queda, este numerito acá les queda 1,2 muerta, más 1,6 viva, en el medio, positivo, este es negativo, y este es 1,2 muerta, más 1,2 muerta, más 1.6 viva, L medio. Entonces, ese es el diagrama total. Es como una envolvente total, que incluye la muerte y la vida en el mismo mono. Y esto ustedes le pueden meter valores, ¿cierto? Y les queda, yo les voy a dar los valores, los tengo por acá. Vale 312, esto vale 312. 312 kilonewton, esto vale 312, y ese vale 48. Este vale 48. ¿Y qué es lo que yo siempre hago acá? Yo trato de representar la envolvente en una ecuación. Entonces, ahí tengo X, la posición X, y la ecuación, esta envolvente, que le voy a poner de U, envolvente, en función de X, sería, en una ecuación, sería 312 menos, ustedes pueden hacer la ecuación de la recta ahí, es una recta, es 312 menos 48 partido por L medio, por X, y esto le queda que el BU sería 312 menos 52.8X. Esto les queda en kilonewton para 0 menor o igual a X menor o igual a L medio. Esa es la ecuación la ecuación de esa envolvente que está ahí. ¿Por qué necesito esa ecuación? Porque cuando yo voy a diseñar la viga, el ACI permite que uno diseñe con el corte a una distancia D del apoyo. Eso significa que en lugar de diseñar con el corte en el apoyo, yo diseño con el corte corrido aquí a una distancia ahí del apoyo, siempre cuando los apoyos estén en compresión. Y este es el caso. Por lo tanto, yo, en lugar de diseñar con los 312 que están en el apoyo, yo me voy a correr un poco hacia adentro, una distancia D. Y eso me permite diseñar con un corte más bajo. Y diseñar con un corte más bajo significa que hay un ahorro de material, ¿cierto? Porque me va a salir menos a 0.
Entonces, yo voy a calcular el VU en X igual a 0.61 metros. ¿Por qué 0.61? Porque el D son 610 milímetros, o sea, 0.61 metros, ¿cierto? Esto me da 312 menos 52.8 por 0.61. Entonces, el VU a una distancia D del apoyo me queda ese numerito que está arriba, que son 280 kilonewtons. Entonces, el VU vale 280 kilonewtons. Y yo tengo que diseñar la viga para soportar ese corte. Ese es el corte más grande de diseño de la viga, 280. Para eso yo tuve que primero construir la envolvente, tuve que construir el diagrama de carga muerta, la envolvente de carga viva, después la envolvente total, y de ahí, en una ecuación, usando la ecuación de la recta, me tiré a una distancia desde el apoyo y calculé el corte de diseño, que son 280 kilómetros. ¿Ya? 280 kilómetros. Entonces con esto ya, para adelante es pelar papa nomás, porque ya que tengo el corte, me voy a la ecuación de diseño, ¿cierto? Que dice que phi Bn tiene que ser igual a Bu. Entonces el phi, que vale 0,75, el Bn, que vale 0,17, raíz de F'C, BWD más el Bu, que es el AB partido por S por Fi por el D, el Bs, perdón. Y eso tiene que ser igual al Bu. Y el Bu son 280, pero en la fórmula tiene que entrar en Newton. ¿Ya? Y lo que voy a hacer acá, voy a despejar, esta es la incógnita, ese término que está ahí, en la B partido por S. Eso es lo que tienen que despejar. Entonces, le meto valores, me queda 0,75 factor de 0,17 raíz de F', que vale, el F' vale 25, creo. 25 multiplicado por el ancho del alma, perdón, 300 milímetros, esto tiene 300 milímetros de alma, el D que vale 610, más la incógnita multiplicado por la fluencia del acero, que es 300, multiplicado por el D, que es 610, y eso es igual a 280 por 1000. Y con esto yo despejo el AB partido por S, que es la incógnita, y vale 1.19, y la unidad de esto son milímetros cuadrados dividido por milímetros. En realidad son milímetros, ¿cierto? Porque un milímetro cuadrado partido por un milímetro le da un milímetro, pero es conveniente que lo expresen así, porque así ustedes piensan en este número como área de acero por unidad de largo. Eso es lo que se está tratando de hacer. Este número, una vez que ustedes calculan el área de acero, este es el área de acero de corte requerida, tienen que compararlo con el mínimo. Tiene que ser más que un mínimo que establece la norma. Y el AB partido por ese mínimo es una fórmula que yo se la di la clase pasada, que vale el máximo valor entre 0.062 raíz de F'C por el BW partido por Fi y 0.35 BW partido por Fi. Esa es la fórmula de calcular el área de acero mínima, según A6 318. Y esto, reemplazando, sería el máximo valor entre 0.062 la raíz de 25 por 300 partido por 300 y 0.35 300 partido por 300. Y este numerito le da 0.31 milímetros cuadrados por milímetro. Con esto
yo comparo, ¿cierto? Y me queda que por lo tanto el AB partido por S, que es 1.19, es mayor que el mínimo, que es 0.31, entonces estamos ok, ¿cierto? Y vamos a usar una B partido por S de 1.19 milímetros cuadrados por milímetro. Eso es lo primero. Entonces, después, lo que hay que hacer, hay que calcular, bueno, cuánto vale la B y cuánto vale el S. Y para eso hay que determinar los espaciamientos límites de aceite de 18. Vamos a calcular los espaciamientos límites. Colocar check limit spacing according to ACI 318. Hay que chequear el espaciamiento límite. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esto? Tienen que calcular un parámetro que se llama el BS máximo, la máxima resistencia que puede tener, que puede entregar el área en la armadura de refuerzo. Y esto es 0.66 raíz de F más C BWD. Y ese numerito está en Newton, ¿no? Entonces, si ustedes lo calculan, le da 0.66 la raíz de 25 por 300 por 610. Y esto lo voy a dividir por 1000 para que me quede en Newton, en kilonewton, perdón. Y ese número me da 610 kilonewtons. ¿Por qué necesito calcular eso? Después tengo que calcular cuál es el BS, que es la resistencia que voy a entregar yo. Esta es la máxima que se puede entregar. ¿Cuánto es lo que voy a entregar yo? Eso es AB partido por S por FI por D. ¿Ya? El AB partido por S vale 1.19, el FI vale 300, el D vale 610 y lo divido por 1000 para que me quede en kilonewton. Y eso vale 218 kilonewton. Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que comparar estos dos valores? Recuerden que eso se lo dije en la clase anterior. Si el BS les da mayor, es un mayor estricto, mayor que el BS máximo, entonces tienen que cambiar la viga. Y si el BS es mayor, entonces BS máximo dividido por 2, mayor o igual que BS, menor o igual que el BS máximo, entonces el S tiene que ser menor o igual al, este es el mínimo valor entre D cuarto y 300 milímetros, y este 0 menor o igual a BS menor que BS máximo dividido por 2, el S tiene que ser menor o igual al mínimo valor entre D medio y 600 milímetros. Entonces, esto que está acá les permite saber cuál es el espaciamiento límite que ustedes pueden tener en su diseño. En este caso, ¿cierto? El BS, yo lo calculé, me dio 218, y esto es menor o igual que el BS máximo dividido por 2, que sería 305. Entonces, el S tiene que ser menor o igual que el mínimo valor entre D medio y 600 milímetros. El S entonces es menor o igual que el mínimo valor entre D, que es 610 medio, y 600 milímetros. Todo igual a, ¿cuánto es 610 por 305 milímetros? O sea,
el refuerzo transversal no lo pueden colocar espaciado a más de 30 centímetros. Recuerden que esto el S máximo son 30 centímetros. Tiene que estar redondeado al centímetro. No pueden redondear al milímetro, es al centímetro. Entonces, el espaciamiento máximo que pueden usar ustedes son 30 centímetros. Y lo otro es que tenemos que ver qué diámetro de estribo vamos a usar y cuál es la configuración de estribos que vamos a usar. Los típicos diámetros de estribo son 8 milímetros, 10 milímetros, hasta 12 milímetros. Es raro encontrarse con estribos más grandes que eso, hechos con una barra más de mayor diámetro que 12 milímetros. Normalmente son de 8 o de 10. Ese es lo típico. Entonces, lo vamos a notar acá para que no se lo olvide. Usually, hoops, que son los estribos, y las trabas, que son estas cross ties, consideran un phi de 8, un phi de 10, up to lo de colocar un phi de 12, eso es lo normal. No usen estribos más grandes que eso. Entonces, si yo ocupo un phi de 10, acá, imagínense que yo digo, let's consider un estribo phi 10, por ejemplo, en una configuración como esta. Un estribo phi 10. Entonces, esta cuestión tiene dos ramas. Recuerden lo que la semana pasada vimos que lo que era una rama. Y se tuvo una explicación de que lo que es una rama o una leg. Tiene esa y esa. Son dos ramas phi 10. Entonces, acá lo que tendría que hacer es decir, ya, el AB partido por S es igual a 1.19, ¿cierto? Que eso lo había calculado antes, milímetros cuadrados milímetros. Entonces, si yo ocupo un estribo phi 10 con dos ramas, el A sub B sería dos veces el área de una barra del 10, porque son dos ramas, dividido por el espaciamiento, y esto es igual a 1.19, por lo tanto, el espaciamiento me da 132 milímetros. Entonces, esto use un estribo phi 10 a 13 centímetros. Esa es la propuesta. ¿Funciona? Sí, porque si yo miro el máximo valor de espaciamiento que puedo usar son 30. Entonces, it's okay, because S, que es 13 centímetros, es menor que el máximo, que es 30 centímetros, ¿cierto? Entonces, esa configuración funciona. Estribo de 10 al 13. Podría haber hecho también el ejercicio de haber considerado estribos de 8, ¿cierto? Los más típicos son los de 8 y de 10. Si uso un estribo de 8, ¿cierto? Habría tenido que hacer, en lugar de colocar 10 acá, habría tenido que poner 8. Entonces, si le coloco un estribo phi 8, ¿cierto? Sería 2pi de 8 al cuadrado partido por 4 dividido por el espaciamiento igual a 1,19. Esto me queda, ese número no lo tengo que calcularlo acá, pero me van a quedar más juntitos, ¿cierto? No me van a quedar a 13. Me van a quedar un poco más cerca. Sería 1.19 dividido por 1.19 dividido por 2pi por 8 al cuadrado dividido por 4. No es al revés,
Es 2pi de 8 dividido por 1,19. Haciendo que un número tan raro. 2pi 8 al cuadrado dividido por 4 dividido por 1,19. Me dio 84 milímetros. O sea, tendría que usar un estribo Fi 8 recuerda que se redondea al centímetro, a 8 centímetros de separación. Que también está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Esta es una regla así de. Una regla media práctica. Yo no, normalmente. Eso le voy a colocar acá practical rule. Lo voy a poner en verde. En verde. Lo voy a poner ahí. Esto no está en el código. Practical rule. Do not use an S value lower than 7.5 inches. O sea, perdón, 3 inches. O sea que son más o menos 8 centímetros. O sea, no consideren esos que sean más chicos que 8, porque esa cuestión genera ciertos problemas constructivos. Entonces, para evitar eso, a veces cuando los fierros están muy juntos, se generan unas cuestiones que le llaman los nidos de piedra, que es cuando, imagínense, recuerden que el hormigón, tiene cemento, agua, arena, grava, gravilla. Entonces la grava de repente cuando los espacios son muy chicos, como que no corre bien a través de los estribos y se generan unos nidos de piedra que le llaman. Entonces no debiesen usar espaciamientos que sean más chicos que 8 centímetros, de preferencia. Entonces, este también está bien. Los FI 8.8 está, de verdad, also ok. Está ok también. Also ok, ¿cierto? Pues igual cumple, está bien. Entonces, cuando, cuando ustedes terminan su diseño, ¿cierto? Tienen que hacer un monito, un sketch o algo. Entonces, van a tener su viga, que la voy a dibujar acá con. Esta es una viga ahí, perdón, me quedó cualquier cosa. Tengo la viga ahí, fíjense que está la viga. La estoy mirando de lado, entonces esta viga tiene ahí su apoyo, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener su estribo, que lo voy a dibujar en verde acá, como van a tener como ahí, voy a dibujarlo así nomás, pero la idea es que están separados a la distancia, digamos, de diseño, que si son estribos de 10, quedan separados a 13. Entonces, yo lo hice con FI de 10, no lo hice con FI 8, así que le voy a dar la solución con 10. Entonces lo que hago ahí yo acá es indicar con una flecha o algo. Ahí, ahí, perdón. Entonces los planos muestran esto. Colocan ahí y colocan estrío Fi 10 a 13. Se entiende que el 13 es el espaciamiento en centímetros. Entonces, estrío Fi 10 a 13 significa que es un estrío de 10 milímetros paseado a 13 centímetros. Y recuerden que el código les dice que el primer estrío tienen que ponerlo a ese medio. El primero tiene que ir siempre a la mitad del espaciamiento del apoyo. Entonces, como es 13 dividido por 2 son 6,5, ¿cierto? 6,5. Entonces, como no le pueden poner 6,5, el primer estribo tiene que estar a 6 centímetros, porque tiene que estar a ese medio del apoyo. ¿Y cómo se ve esto en el corte? Cuando ustedes colocan la sección transversal de la viga, ¿cierto? Tiene una T. Entonces, tienen ahí la viga.
hasta la T. Entonces, el estribo, esta cuestión es importante, ¿ah? El estribo se coloca, así como lo voy a indicar ahora, es ahí, parte de abajo y llega hasta el tope de arriba. No solamente en la parte de abajo, sino que el estribo llega hasta arriba. Entonces, y tienen sus dos barritas abajo y probablemente van a tener un par de barritas arriba, ¿cierto? Y algo de barritas van a tener acá afuera que lo vamos a ver en algún minuto. Y este estribo que están acá sería un estribo FI10 a 13. ¿Ya? Y ahí estamos con el ejercicio terminado. Vamos a hacer algo más, pero en la segunda hora, así que vamos a quedar hasta acá por ahora. Y en media hora más vamos a ver algunas cosillas adicionales donde podríamos mejorar un poco este diseño, ¿ya? Pero por ahora quedémonos acá. Así que nos vemos en media hora más. Profe, Sí, para este ejercicio, ¿afecta en algo que haya sido una viga T y no una rectangular, por ejemplo? no, Ah, ya. no, es lo mismo. El diseño, el corte de las vigas T y las vigas rectangulares es igual, porque se asume que el corte lo toma el alma de la viga, entonces es como una viga rectangular, no hay ningún cambio. Hay un cambio en el diseño de flexión, pero no en el diseño del corte. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, habíamos terminado de ver un ejercicio que igual tenía de todo, porque tiene cargas vidas móviles, siempre las cargas la carga móvil complica un poco. Entonces, la viga era simple, ¿eh? Era una viga eh, simplemente apoyada, ¿cierto? Pero como la carga era móvil, si la carga hubiera sido fija, si yo le hubiera puesto ahí live load is fixed or is not mobile, entonces ahí no hay que hacer toda esta cuestión. Ustedes simplemente construyen el carga muerta, el diagrama de la carga muerta y el de la viva que se vería igual. Y no tienen que construir un envolvente, sino que derechamente trabaja con el diagrama. Por supuesto, la ecuación cambia, porque esta ecuación que yo mostré acá es la ecuación de la envolvente, ¿cierto? La que calculé por ahí. Entonces, en este caso, como la carga viva es móvil, consideramos estos tres casos y con esos tres casos tiramos una envolvente, lo cual ustedes de ahora en adelante pueden asumir conocida, porque todo lo que es envolvente carga viva siempre se ha considerado ese mono que tengo ahí arriba, en púrpura, ¿no? Es el envolvente de corte de una carga viva móvil. Ese es, ¿no? Entonces, si ustedes ven un ejercicio similar o el mismo, entonces ustedes hay que poner ahí la envolvente carga viva es esta. Y con eso uno saca la envolvente total de la combinación que controla acá y con eso ya puedo tener una ecuación y con esa ecuación determino el corte a una distancia d del apoyo y con eso aplico las fórmulas que vimos la semana pasada. Vimos la fórmula phi Vn igual a Bu, el Vn, el Vn recuerden que tiene dos componentes, ¿cierto? La resistencia tiene una componente que viene del hormigón, que le llaman B sub C, y la componente del acero, que es B sub S. Entonces ahí uno despeja ese AB partido por S, después calcula cuál es el máximo espaciamiento que uno puede meter. Primero calcula la mínima cantidad de armadura requerida, y tienen que tener siempre más que el mínimo. Y después calculan cuáles son los espaciamientos máximos, dependiendo de los límites. Si el BS está sobre o bajo el BS máximo dividido por 2, cambian los espaciamientos límites. Y con eso ya uno puede elegir una configuración, ¿cierto? Una vez que uno ya conoce el espaciamiento máximo, puede elegir una configuración y con esa configuración determinar un espaciamiento y verificar que es un juego aquí que uno hace verificar que el espaciamiento no sea mayor que el máximo. Entonces, en este caso, partimos de un phi 10, porque normalmente los estribos son del 10 o 8, puse 10, y da 10 a 13, lo cual está bien, se ve bien.
Después recalculé con un F8 que también está bien, dan más juntos nomás, dan a 8 centímetros, y es como el límite más o menos de lo que uno podría poner los estribos, ¿no? No conviene poner estribos más cerca de 3 pulgadas, que son 7,5 centímetros. Eso por lo menos es un criterio práctico. No está en los libros, pero no es conveniente espaciar los estribos más cerca que eso. Entonces, porque se les genera una especie de, no sé, lámina de puro acero donde las piedras no pasan y empieza a generar unos problemas constructivos. Mejor ponerlo a 8 como mínimo y máximo el espaciamiento máximo que da la fórmula. Entonces acá ambas soluciones son razonables. FI a 13, un FI8 a 8 también. Yo le puse FI a 13 y con eso al final hicimos el monito, ¿cierto? De colocar FI a 13 en toda la viga. El primer estribo tiene que ir a ese medio del apoyo, ese medio sería el 6.5. Como no puedo colocarlos yo 6.5, los coloco a 6, porque en terreno no van a medir el punto 5. Con suerte miden el 6. Y el estribo, lo importante aquí es que el estribo siempre va desde la parte de abajo de la viga hasta arriba, hasta el tope, digamos. No es que el estribo vaya solamente en la parte inferior de esta T, sino que se coloca de la forma que lo estoy mostrando ahí. Ahora, este diseño no es... eso está bien, ¿cierto? Cumple, pero no es óptimo. Todavía no estamos en un óptimo, porque resulta que nosotros diseñamos... Vamos a ver vamos a colocar nuevamente la envolvente de corte, que la tengo con números, la tengo acá arriba, ¿cierto? Esta es la envolvente. Me voy a llevar esta envolvente a la otra página. La envolvente total de corte. Te da la vuelta aquí, ahí. Entonces, vamos a ir a esta página que está acá. Entonces, si nosotros miramos la envolvente de corte que está aquí, ahí está. Voy a quedarme con los puros valores, no con este es 312 y el otro es 48, ¿cierto? Déjenme borrar algunas cosas. Voy a limpiar un poquito la imagen. Ya. Entonces, voy a colocar la unidad acá arriba para colocar lo menos posible abajo. Tengo 312, 48, ese es 48 y este es 312, ¿cierto? Entonces eso es la envolvente. Y ustedes, o yo, lo que hice fue diseñar la viga con el corte a una distancia del apoyo. ¿Por qué? Porque es lo que me dice la CI. Yo podría haber diseñado con 312 y igual está bien, pero como la CI me permite diseñar con un poquito menos, eso ahorra un poco de acero, ¿cierto? Entonces diseñé la viga que la estoy mostrando ahí abajo con el corte a una distancia del apoyo. Entonces aquí está el apoyo, ahí está el apoyo, ¿cierto? Y yo lo que hice fue correrme un poquito del apoyo y diseñé con ese corte. O sea, es como que yo tiro una raya ahí y diseñé con el corte en esa sección. Y ese corte es más bajo, ¿cierto? Y lo calculamos, vale 280. Ese corte ahí. Ese vale 280. Es un poquito más chico. Y con eso diseñé. Pero si ustedes miran, si me voy acercando al centro de la viga, la verdad el corte va bajando. Entonces, no es 280 parejo en toda la viga, sino que baja. Entonces, no tendría por qué dejar la viga tal como está, diseñada con 280, porque no necesito 280 en todos lados. Entonces, yo podría optimizar un poco el diseño. Y aquí entramos en una cuestión que no está mucho en los libros, es una cosa más práctica, y es que yo podría dividir la viga en zonas. Yo por lo general divido las vigas en 3 partes. Ese es
como un criterio que alguna vez aprendí en oficina y lo he mantenido a lo largo de los años. Entonces, lo que hago yo, cuando quiero optimizar un poco el diseño, ¿cierto? Es dividir la viga en tres zonas. Ahora, yo acá como no puedo dividirla, o sea, como una viga de 10 metros, no, no la voy a, no la voy a dividir en tramos de 3.33, pues no tiene sentido. Entonces necesito un número más o menos cerrado. Entonces, lo que voy a hacer es, así que no está quedando tan bien, ¿eh? Ahí. Bueno, esta es la idea. Entonces, yo divido la viga en tres. Entonces, aquí lo que hice fue, a ver si voy a colocar 3 metros aquí, voy a colocar 4 metros acá, y voy a colocar 3 metros acá. Entonces, lo que hago es diseñar la viga con cortes distintos en cada tramo. En el primer tramo, también podría haberla dividido en 4, ¿eh? No tengo que ser en 3, pero es un criterio nomás. Es como lo mínimo que uno puede hacer, ¿cierto? Para poder salvarle un poquito de plata al cliente. Entonces, uno toma esto y en el primer tramo, ¿cierto? Yo ya tengo la viga diseñada con 280, que es el corte ahí. Entonces, en el primer tramo, vamos a mantener el corte en 280. Ese es el corte máximo del primer tramo, digamos, que es el corte que estoy marcando en rojo ahí. Por el otro lado también tiene 280. Entonces, en esa zona, yo voy a mantener el estribo FIDEA 13, ¿cierto? Que ya lo diseñé, pues. Yo diseñé con 280 y me dio que el estribo es FIDEA 13. ¿Qué pasa al medio? Al medio, yo tengo que determinar cuál es el corte más grande en la zona del medio. Entonces, ¿dónde está el corte más grande? Está en ese punto ahí, o acá, pero lo mismo, si es simétrico. Entonces, en ese punto, ¿cuánto vale el corte ahí? Me tengo que ir a la ecuación de corte, ¿cierto? Que era, la había calculado en la página 2, creo que era 312 menos 52,8x. Entonces, el BU ahí sería 312 menos 52,8 multiplicado por x. Recuerda que el x se mide desde acá, entonces el x ahí sería 3 metros. Entonces me queda ese numerito, lo calculé por aquí, me queda 154 kilonewtons. Entonces ese es el corte más grande en la zona del medio. Entonces yo podría diseñar acá con 154 kilonewtons. Ese tramo central. Y eso me va a dar un estribo Fi10 a algo. ¿Por qué Fi10? Porque lo ideal, a ver, vamos a calcular primero cuánto da con Fi10, después le voy a contar una historia. Entonces, si yo calculo con un BU igual a 154 kilómetros, entonces vamos a rehacer los cálculos. Esto es Phi de n, ¿cierto? Igual a BU. Esto me queda 0,75, factor de 0,17, la raíz de F más C, por el BW, por el D, más el AB partido por S, multiplicado por el BW por el D, y eso tiene que ser igual al corte, que son 154 por 1000 newton. Esta B partido por S me queda 0,27 milímetros cuadrados por milímetro. Y el AB mínimo, el mínimo que ya lo había calculado, es 0,31. Entonces tenemos que usar el mínimo.
No puedo usar menos que el mínimo. Tengo que usar 0,31 milímetros cuadrados por milímetro. ¿Cierto? Y con eso yo puedo calcular, si ocupo un estilo FIDIE, me quedan 2 pi de 10 al cuadrado dividido por 4, eso dividido por el espaciamiento, igual a 0,31. Esto me queda que el espaciamiento igual a 507 milímetros. But, que voy a colocar acá, el S máximo vale 30 centímetros. Pues eso ya lo había calculado, lo calculé antes. Aquí, en el página 3 parece, calculé que el S máximo eran 30 centímetros. Si ustedes miran las condiciones de cálculo del S máximo no han variado. Si ustedes revisan ese número, el S máximo sigue siendo 30 centímetros. It is obvious from previous calculations. El S máximo sigue siendo 30, entonces no puedo usar 507. Entonces esta cuestión no es válida y lo que tengo que usar es simplemente usar un FIDIE, un estribo FIDIE a 30, ¿cierto? Porque no puedo ir más allá de 30. Ustedes podrían hacer el ejercicio con un FI 8. ¿Cuánto les da? What if we use estribo FI 8? Entonces, nos vamos a la fórmula. Me queda 2pi 8 al cuadrado partido 4 dividido por el espaciamiento igual a 0,31. Entonces el espaciamiento me da con un elemento de 8, ya 2pi por 8 al cuadrado dividido por 0,31. Me da, eso dividido por 4, un 4 por aquí. Me da 324 milímetros. 324 milímetros. Entonces, un estribo FI 8 a 30 también está bien. También damos. O sea, yo podría usar un estribo FI a 30 o al medio, en la zona media vida, o un estribo FI 8 a 30. Pero yo decido usar este estribo FI 10 porque voy a colocar for practical purposes, not a good idea to change hook diameter, so use FI 10 a 30. Entonces, yo le voy a explicar por qué no es una buena idea. Entonces, el diseño que estoy proponiendo al final es dividir la viga. Estoy proponiendo dividir la viga en 3 partes. Dividir la viga en 3 partes. Tal como la estoy mostrando acá. Ahí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tener una zona de FIDE a 13, otra zona de FIDE a 13 y una zona acá de FIDE a 30. ¿Ya? Y esto mide 3 metros, 3 metros, 4 metros. Y si quieren podemos dibujarlo arriba, ¿cierto? Podrían dibujar los estribos.
Entonces, acá están más juntitos, o sea, vamos a colocarlo como que, por lo menos visualmente, se ven más juntos, ¿cierto? Todas estas son ahí. Después quedan un poco más separados. Esto está bien al ojo, ¿no? Sí, y después más juntito. Recuerden que el primero siempre tiene que ir a ese medio, y como el S en el apoyo es 13, este está 6 centímetros, esto está 6 centímetros. Ya, este diseño es mejor que el otro, porque este diseño está más optimizado, tiene menos acero. Entonces, Best Shear Design. Este diseño es mejor que el otro. Ahora uno puede optimizar más la cuestión, por lugar de dividir la viga en 3, la divide en 5 o en 7, entonces ya ahí se complica. Pero por lo menos aquí hay un camino de que ustedes cuando presentan una solución como esta, por lo menos pensaron en cierta forma de optimización. ¿Ya? Sabiendo que en la esquina, digamos, el corte es más grande y en la parte del medio el corte es más chico, entonces requiere menos fierro. Ahora, ¿por qué no cambié el diámetro? Lo que pasa, yo también podría haber usado acá un FIO 830 al medio. Podría usar una barra del 8. El problema es que una cosa es lo que uno entrega en el plano y otra cosa es cómo lo construye. Entonces, uno manda, imagínense que hacemos puros estribos iguales, y algunos son de 10 y otros son de 8. ¿Qué va a pasar en el terreno? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede pasar? ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué pasa si yo mando un montón de estribos de 10 y de 8 y son todos así igualitos, doblados iguales, los mando a terreno, le diga, armen la viga? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo? Ah, los Que se equivoquen, maestros lo tienen. No que van los, a saber cuál es el de 10 y de 8, ¿no? que los cambien, pues, sí, pues, porque son parecidos. Entonces, los del 8 y los del 10 se ven parecidos. Entonces, salvo que tengan el cuidado de ir, y más encima la barra como que indica el diámetro en una parte súper específica, como que tiene un punto la barra donde dice diámetro 10. Pero si el tipo no lo vio, puede que los coloque cambiados. O sea, puede que coloque los del 8 afuera y los del 10 adentro. Entonces, eso ya es un problema porque van a quedar afuera. Tiene que ser día 13. Imagínense que aparecen unos de 8. Ya el diseño se le fue al demonio. Entonces, para evitar esa cuestión que se confundan, uno trata de no usar diámetros, cambios de diámetro que sean tan cercanos, porque las barras son parecidas. Entonces, por eso o usamos todos de 10 o todos de 8. Entonces, yo en este caso, como ya me había casado con 10, porque lo había hecho de 10, lo dejé de 10. Pero también podría haberlo hecho de 8. Pero tengo que usar todos de 8. No algunos de 8 y otros de 10. Porque si no, hay un problema constructivo. Eso. Entonces, esta es la forma correcta de hacer un diseño al corte. Esta que está acá, digamos, hacerlo con el más grande, es una cuestión teóricamente correcta, ¿cierto? Sin embargo, se lo van a cuestionar en oficina, porque ni siquiera hicieron un esfuerzo de optimizar la cuestión. Entonces, cuando ustedes trabajen en oficina, sobre todo la gente que se dedica al cálculo de estructura, no es del sector industrial. En el sector industrial, que trabajan principalmente con estructuras de acero, no están tan preocupados en la optimización de estructuras, propiamente tal, porque gran parte del presupuesto está en los equipos. Entonces, son equipos muy caros. Los equipos mecánicos, el equipo que soporta la estructura es muy caro. Entonces, la estructura pasa a ser un marginal dentro del costo del proyecto. Entonces, en ese caso, si ustedes colocan una columna de este tamaño o más grande, o le colocan un fierro más, a nadie le importa, esa es la verdad. No pasa nada. Pero cuando están calculando un edificio habitacional, un edificio de oficina, y esa es otra rama, la gente que calcula proyectos industriales trabaja mucho en acero, pero los que trabajan en proyectos habitacionales o en oficina, o sea, no en el sector industrial, ahí son terribles con esta cuestión. Ahí el costo del proyecto es el costo de la estructura. Bueno, y las terminaciones, por supuesto, pero la estructura pasa a ser una parte importante del costo final, entonces ahí le van a revisar hasta el último fierro.
hasta el último fierro es cuestionado. O sea, si le pueden sacar lo máximo posible hay que sacarle. No hay un tema de manga ancha en el diseño. La gente que hace hormigones, sobre todo para por ejemplo, un edificio de departamento, ¿no? Ahí van a tener que sacarle punta al lápiz y optimizar estas cuestiones. Entonces, ya pensando en eso, diseñar una viga de 10 metros con el corte más grande no es aceptable. O sea, no, jamás. Entonces, van a tener que hacer una cuestión como esta. Al menos definir 3 zonas y diseñar la viga zona 1, zona 2, zona 3 y la zona del medio con menos fierro. Entonces, eso, hay un criterio de optimización más que optimización, no usar la palabra optimización porque últimamente como que nosotros somos bien relajados por usar la palabra optimización en civil, en ingeniería civil, pero me ha tocado estar en defensas de título, donde a algunos profesores, sobre todo los matemáticos, les molesta el uso de la palabra, porque cuando escuchan optimización piensan en un algoritmo como el simplex. No sé si ustedes han visto el simplex, el método de optimización o investigación de Sí. operaciones. Entonces hablan de algoritmos de ese tipo y no estamos hablando de eso. Entonces, como no hay un algoritmo detrás, ya no voy a decir optimización, voy a decir la búsqueda de un diseño más barato. Pero esa es la idea, que ustedes, digamos, medio manualmente todavía, pues esta cuestión es bien manual. Pues. Ustedes ven que la decisión mía de dividir la viga en 3 fue súper arbitraria. Uno busca que el diseño sea lo más barato posible. Eso es, con la menos cantidad de material posible. Eso. Así que no tengo nada más que comentar por hoy. No sé si hay alguna duda. Aparentemente no hay dudas. Así que quedamos hasta acá, po. Quedamos hasta acá. Y ahora sí les puedo mandar una tarea hoy o mañana en la mañana. Porque ya quería que la segunda tarea viera temas de corte, digamos, que podíamos ver un poquito de corte. Así que eso ya puedo mandarlo ahora. No me quedan más cosas que ver de corte, esto es lo fundamental, digamos. El resto ya es soltar la mano con distintas vigas, digamos, de repente diagramas distintos, ¿cierto? Una viga en voladizo, una viga, no sé. Pero el proceso siempre es el mismo, phi de n mayor a de u y todas las recetas, digamos, que estuvimos estudiando. Y tratar de que el diseño sea lo más óptimo posible. Eso, quedamos hasta acá, nos vemos la próxima semana. ¿Hay ayudantía esta semana? Yo creo que sí, vamos a hacer una ayudantía. Voy a fijar una fecha ahí, porque la voy a juntar con la otra sección. Vamos a hacer algo vamos a hacer esta semana. Yo ahí les voy a dar la información en estos días. Eso es. Así que nos vemos. Chao.